Moons. O sea que hubo un momento que tenías los tres proyectos abiertos. Sí, un poco así. ¿Aprendizaje de esa fase? Bueno, era un proyecto muy estabilizado, que era el Super, y que me demandaba muy poco tiempo, y los otros dos empezando, ¿no? Y un poco en ese momento tratando de entender si había mercado, si había modelo de negocio, tanto con Moons como con la otra empresa que se llamaba Celicity. Estaba muy de moda en esa época, no sé si han leído Lean Startup, el libro de Eric Rice, seguro. Pues, ¿no? Entonces, hacer MVPs, probar y error y no sé qué, y medir. Entonces, era como, bueno, años de entender eso. Diego, que es mi socio en Moons, estaba full time en la primera tienda de Moons, y yo estaba entendiendo más mercado, modelo, etcétera, etcétera. Y en el 16, cuando dejé las otras dos, ya me puse a trabajar como CEO de Moons, digamos. ¿Cómo fue esa primera tienda, esos primeros pasos de decir, oye, nos gusta el concepto de la empanada? ¿Qué más ingredientes hay para decidir montar la primera? Bueno, en realidad, antes de la primera tienda, y hablando de Lean Startup, lo que hicimos fue un MVP en lo que hoy se llamaría una Dark Kitchen, pero básicamente era la casa de Diego. No había luz, claro, era exacto, era la casa de Diego, que tenía una cocina grande, y habíamos pillado una motito y habíamos comprado un freezer y un horno, y nos pusimos a hacer empanadas allí y a ver qué le pasaba a la gente, ¿no? O sea, teníamos la sensación de que la empanada podía ser un segmento nuevo en lo que sería comida rápida, pero queríamos ver qué decía la gente. Entonces empezamos básicamente a coger todas las libretas de contacto que yo tenía, y cualquier persona que trabajaba en una empresa le llevábamos empanada y le regalábamos para que le haga probar a toda la gente que tenía alrededor, y que nos diga qué le parecían, si lo compraría, si no lo compraría, si las comería sola, bueno, lo típico de encuestas, ¿no? Y entonces cambiábamos información a cambio de empanadas. En ese momento no había ningún concepto de empanada. Así como Moons, no, había lo que se llama el mercado de la nostalgia, que era justamente el súper que yo tenía, y me daba cuenta que ese mercado era un mercado muy pequeñito, muy tiquismiquis, digamos, ¿no? Porque todos los argentinos, yo quiero la empanada como la hace mi abuela, yo quiero la tucumana, yo quiero la salteña, y al final era un producto en Argentina, un producto muy tradicional, y lo que pasaba con ese mercado era que, aparte de ser pequeño, era difícil de conquistar, ¿no? Pero yo, por otro lado, veía que la empanada tenía la posibilidad de saltar esa barrera de lo étnico y convertirse en una cosa mucho más mainstream, ¿no? En ese momento me cayó justamente de hada el caso del sushi, como caso, ¿no? Y el sushi había logrado justamente eso, ¿no? Quitarse el apellido de comida japonesa y convertirse en una categoría con entidad propia. Claro, ¿no? Entonces tú cuando comes sushi ya no comes comida japonesa, digamos, sientes que comes algo, ¿no? Y si nos vamos más atrás, la pizza en algún momento habrá sido comida étnica como italiana, y ahora ya nadie lo piensa. Y cada mercado adopta esa categoría como propia y le pone sus ingredientes, y era lo que nosotros pensábamos que podíamos hacer con la empanada argentina. Entonces empezamos desde el principio haciendo empanadas de colores, con sabores un poco más raros, cambiándole la masa, y viendo cómo el cliente iba entendiendo ese producto. Entonces hicimos unas 500 encuestas. ¿500 encuestas? Sí, a toda la gente que probaba. Y unas cuantas, un par de miles de empanadas. Bueno, y sí, por lo menos 3 se comían cada uno, así que muchas miles de empanadas. Mientras tanto, claro, la gente que comía la primera vez gratis, por ahí se quedaba con el número de Diego y le pedía. Entonces también íbamos viendo que la facturación iba subiendo. Y en ese momento, en 2012, nos dijimos, bueno, si llegamos a 5.000 euros de facturación, totalmente en negro, por supuesto, porque era en la casa de Diego, o sea, si llegamos a vender 5.000 euros en empanada... Dark. Exacto, dark kitchen, dark todo, ¿no? Pero dijimos, si vendemos 5.000 euros de empanada en un mes, ya nos da para montar una tienda, porque decíamos, podemos multiplicar esto por 3 en una tienda, y bueno, y cuando lo conseguimos, y yo hice un mini pitch, fui a buscar un inversor, un amigo de mi familia, que siempre estaba pensando qué hacer, no sé qué, que vive en Argentina, y él nos dijo, vale, yo los apoyo con la primera tienda. Y ahí montamos la primera tienda, hace justo 12 años hemos cumplido, hace poquitito. Sí. Y la primera tienda lo hicimos todo mal, o sea, hicimos todo mal. O sea, hicimos un restaurante, teníamos mesa, ensaladas, postres, el front store era un desastre, no se entendía qué vendíamos. O sea, era un restaurante con un producto... Un restaurante de empanadas, o sea, imagínate, o sea, todo mal, digamos. O sea, un restaurante que vendía solo empanadas. Primero empanadas, segundo... Exacto. Entonces la gente no lo entendía, pero bueno, claro, al final el MVP que habíamos hecho era muy de producto, y el producto ya sabíamos que gustaba, lo que no habíamos entendido era el MVP de todo el modelo de negocio, ¿no? Entonces, con eso
también nos sirvió igual 6 meses o algo así de entender qué pasaba, qué hacía la gente. Y lo que hacía la gente era básicamente llevárselas. O sea, teníamos algunos clientes que comían ahí, pero como mucho comían una vez por semana, ¿no? Nosotros estábamos en la calle Sancho de Ávila, cerca del 22 Arroba, y venía mucha gente que trabajaba en el sector tecnológico. Miércoles se comía su empanada y ya está. Y el miércoles siguiente volvía, o los jueves, o algún viernes. Ezequiel era de los días de fútbol, habíamos puesto una tele porque había un grupo de amigos de Ezequiel que iban a ver la Champions, entonces ese era el día de mayor facturación porque teníamos... Pero era un concepto que no pegaba, ¿no? O sea, era un producto como es la empanada, que es convenience 100%, ¿no? Finger food, de comer con las manos, de delivery, de takeaway, pero nosotros habíamos puesto un restaurante. Entonces, aprendiendo de eso y haciendo mucha venta también, digamos, de salir a vender a empresas, a oficinas, etcétera, etcétera. En ese momento, nosotros teníamos delivery propio. Para que se den una idea, en 2013 no existía ninguna de las apps de Globo, ninguna de estas. Pero empezaron a aparecer, primero el tenedor, que nos trajo muchas reservas, después Groupon, que nos traía muchas ventas tipo takeaway, y después empezó, se llamaba Sin Delantal, que después compró Just Eat, Nevera Roja, no sé qué, y ahí, claro, ahí la empanada empezó a subir. Aparte era un producto que viaja muy bien, teníamos ya las cajas diseñadas para que viajen muy bien, y ahí en el 2014, en el 15, empezamos a ver que había un match con algo. ¿Sigue siendo un poco todavía únicos en el mercado en este concepto o ya empezaron a aparecer? Mira, en ese momento estaba una empanadería de toda la vida de aquí de Barcelona, que está al frente de los cines Florida Blanca, que se llama El Laurel, por ahí la conocen. Después teníamos Racons, que estaba en Urgell con Sepúlveda, creo, que también era una granja de unos argentinos que la compraron y que tenían empanadas. Estaba un local de la fábrica, que ahora tiene 5 o 6, y poco más. Pero todos estaban muy orientados a un público, o sea, o se iban a un público argentino o eran simplemente una tienda, ¿no? Una especie de bar que vendía empanadas, ¿no? Pero no había un concepto de elevar el producto, por decirlo de alguna manera, y tratar de que la empanada sea un producto con otra llegada, digamos, ¿no?